Sistema de combustible EFI EDI, módulo 9, semana 2. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Objetivo: diagnosticar la bomba eléctrica en la inyección indirecta secuencial CEFI midiendo con corriente eléctrica. En el gráfico, un tanque de combustible tipo silla, donde se denota la peculiaridad de que tiene un sensor nivel de combustible junto con la bomba de combustible para la silla del lado derecho y un sensor de nivel de combustible para la silla del tanque en el lado izquierdo. Esto quiere decir que los tipos de tanque de combustible en las camionetas o son de acero o de polietileno. Observemos el gráfico de 3 tipos de tanques. En algunas camionetas Santa Fe y Hyundai se tiene 2 sensores de nivel de combustible y las señales van a la PCM promediando los 2 niveles dentro del tanque a través de la Rebuscan al clúster o panel de instrumentos. Observemos el gráfico cómo las señales van desde la PCM al clúster y al módulo de control de velocidad variable. En este caso, el sistema de combustible MPI multipunto inyección y secuencial de inyección con tubería de retorno y regulador de presión externo. Observemos el gráfico. La presión de riel alcanza entre 40 y 45 psi. El regulador de presión es externo y retorna el combustible desde el riel de combustible al tanque de combustible. En el sistema de combustible MPI multipoint injection y secuencial fuel injection sin tubería de retorno, el regulador de presión va interno dentro del tanque de combustible junto a la bomba eléctrica de combustible. Observemos el gráfico. La bomba de combustible es un motor eléctrico monofásico de corriente continua y funciona aproximadamente a 38 grados centígrados sumergida dentro del tanque de combustible. Observemos el gráfico. Tiene elementos que se desgastan con el tiempo, son las escobillas y los bujes. Las causas más comunes en la falla de la bomba de combustible es un tanque de combustible con bajo nivel o con suciedad y un filtro de combustible que se obstruye y sobrecalienta el motor de corriente continua de la bomba. Observemos el gráfico. Generalmente todas las bombas de combustible traen un tamiz en la entrada del módulo de la bomba de combustible para retener suciedad del tanque. Cuando se diagnostica la bomba de combustible con multímetro utilizando corriente eléctrica o amperios, o usted puede medir también simultáneamente la bomba eléctrica cuando utiliza el amperímetro, el manómetro de presión, y realizar 2 pruebas simultáneamente: consumo de corriente y presión hidráulica. Cuando se prueba la bomba eléctrica midiendo la corriente con el multímetro o una pinza amperimétrica, las bombas que son de velocidad constante alcanzan a medir entre 4.5 a 5.5 amperios. Esto es el amperaje normal de funcionamiento. Si la bomba eléctrica está en este amperaje, quiere decir que está bien. De lo contrario, la bomba puede tener desgaste en los bujos, en las escobillas o en el sistema eléctrico, o puede tener desgaste, puede tener suciedad en los filtros de combustible
el tamiz, el filtro principal, o tener los inyectores tapados. Otro elemento que puede causar un alto consumo de amperaje es un cableado demasiado resistivo. Generalmente cuando uno va a diagnosticar con el amperímetro, uno debe identificar el tipo de relay que tiene la caja de fusible, el relay de la bomba de combustible. Generalmente se consiguen dos tipos de relay. Uno es el micro relay de la ISO. Observemos el gráfico de los pines de la ISO. Pin 1, voltaje de batería. Pin 2, masa de la bobina al circuito primario. Pin 3, voltaje de batería. Pin 4 es la carga a la bomba de combustible eléctrica a través de los contactos o platinos conocidos normalmente como circuito secundario. El otro relay que se utiliza mucho en la industria automotriz es el relay tipo Bosch. El pin 85 es el pin de alimentación y el pin 86 es la masa de la bobina, circuito primario. El pin 30 es la alimentación de la batería, el pin 87 es la carga a la bomba eléctrica a través del interruptor de contacto y se conoce como circuito secundario. El pin 87A es un circuito que se utiliza como circuito de contacto abierto. Generalmente la PCM controla la bomba de combustible a través de un contacto a tierra interno y activa el relay de la bomba de combustible aproximadamente, si es en coheo, unos 2 segundos. Si es en coher, cierra el circuito y la bomba queda funcional. Observemos el gráfico. Alimentación 85, voltaje de batería, salida pin 86 a la PCM, cierra el circuito se cierra y cierra los contactos de platino. Alimenta por el pin 30 de voltaje de batería. La diferencia entre el pin 85 y el pin 30 que traen voltaje de batería es que el pin 30 maneja alto amperaje y el pin 85 maneja bajo amperaje. Luego sale por el pin 87, pasa el contacto de seguridad del switch de interruptor de inercia en el caso de los vehículos Ford, llega a la bomba de combustible y la activa pasando su señal a masa. Esto es un relay tipo Bosch. Observemos nuevamente el diagrama con un relay tipo Bosch. La alimentación entra por el fusible 9 de 20 amperios. Observemos, llega al contacto del relay de la bomba de combustible. Igualmente la PCM cierra el circuito voltaje de alimentación por el pin 85 o el pin 86 a masa. Observen, cerrando el contacto la PCM y permitiendo que pase alto amperaje a través del switch de inercia de combustible hasta la bomba de combustible, activando la bomba de combustible y levantando la presión. Generalmente uno cuando está diagnosticando con el amperímetro, uno debe ubicar el fusible de la bomba de combustible y el relé de la bomba de combustible, como se ve ahí. Una vez ubicado el relé de la bomba de combustible y el fusible, se comparan que estén en buen estado, 20 amperios, que el fusible no esté quemado, y se mira el contacto del relé, que no estén quemados, sulfatados o terminales altamente resistivas. Procede a hacer limpiezas si los consigue en este estado, o cambiar el fusible o cambiar el relé. Alimenta pin 30. Cierra el circuito la PCM entre el pin 85 y pin 86. Cierra contacto por el pin 30 al pin 87. Y manda carga de arranque de la batería, activando la bomba de combustible. Observémoslo de otra manera en este diagrama. La bomba de combustible se activa cuando por el pin 30 llega a voltaje de batería y cierra por el pin 87 a la PCM. Observemos.
30, pin 86. Alimentación a la PCM para activar el relé. Igualmente, cuando cierra el contacto la PCM por el pin 87, entre 85 y 87, llega voltaje y amperaje al módulo de la bomba de combustible, activando la bomba de combustible. La activación de este tipo de bomba es aproximadamente de 4.5 amperios, una bomba de velocidad constante. Hago la aclaración que las bombas de velocidad constante tienen alrededor de 4.5 amperios normalmente. En las bombas de velocidad variable pueden alcanzar desde 0.6 amperios a alrededor de 3 amperios. Depende del fabricante. Para usar el amperímetro usted debe retirar el relé Una vez retirado el relé, usted puede medir con el voltímetro entre el pin 30 entre el pin 30 y masa, voltaje de batería, y entre el pin 85 y masa, voltaje de batería. Por el pin 86 se va a la masa de control de la PCM, y por el pin 87 se va a la masa de trabajo de la bomba de combustible. Por el pin 87 usted hace a trabajar la bomba de combustible, coloque el amperímetro en el socket del relay, ponga el positivo en el 30, en el socket 30 o en el socket 85. En este caso vamos a utilizar el socket del pin 30 y coloque la otra punta del amperímetro en el 87. Primera aclaración: usar amperímetro con el multímetro es diferente a usarlo en voltaje y usarlo en ohmiaje. Revise su manual de usuario para aplicar amperaje a través del socket del relé de la bomba de combustible. Si tiene dudas, consulte con un manual, consulte con un electricista para que no confunda los pines. Generalmente los pines del relé vienen marcados, entonces usted coloca positivo al 30 y negativo al 87. Inmediatamente usted va a alimentar la bomba de combustible a través del socket y a través del amperímetro, y la va a activar. El consumo que se ve en el amperímetro es el consumo que tiene la bomba de combustible. Observemos qué es lo que hace. Pin 30 del socket pasa por el amperímetro, y por el pin 87 del socket del relé de la bomba de combustible pasa al positivo de la bomba eléctrica de combustible, cerrando el circuito a masa y activando la bomba de combustible y tomando la lectura de consumo de la bomba de combustible. Para nuestro ejercicio, 4.5 amperios. Ahora, si el amperaje es más alto que el que estamos indicando aquí, de 4.5 amperios, usted lo primero que debe verificar es en el manual de taller del vehículo cuál es el consumo de amperaje. Si no lo tiene, debe compararlo con otro vehículo. Para efectos y ejercicio de enseñanza y por experiencia, el amperaje más tradicional es de 4.5 amperios. Un mayor amperaje indica alta restricción y alta resistencia. Pueden ser los filtros o la bomba eléctrica con alta resistencia, o la bomba eléctrica de la bomba de combustible con alta resistencia. Generalmente los fabricantes mandan a cambiar el módulo completo de la bomba de combustible, pero en el mercado se venden ya bombas eléctricas de corriente continua estandarizadas por volumen y presión. Usted debe, cuando desmonta la bomba de combustible, debe leerle la presión y el volumen de entrega de la bomba, y bajo ese parámetro debe conseguir una bomba genérica que corresponda a la misma presión y volumen. Si no lo tiene que averiguarlo, porque si usted consigue una bomba de presión que dé la presión pero no da el volumen, igualmente va a tener un carro que va a tener problemas de RPM mínima o RPM de potencia de aceleración. Si usted utiliza
En vez de utilizar el amperímetro con las puntas en serie, lo puede utilizar en paralelo, y para eso tiene que utilizar una pinza amperimétrica. Coloque la pinza amperimétrica en el soque entre 30 y 87, o antes, alrededor del cable que viene del fusible o de la caja de fusible al pin 30. Usted tiene que ser recursivo. En el mercado venden herramientas, puentes para tomar en paralelo la lectura con el amperímetro, y de esta manera lograr tomar lectura o lograr tomar el patrón de onda de la bomba de combustible. Veamos cómo se hace. Se retira el relé y tiene los pines 30, 87, 85 y 86. De 85 a 86 viene el control de la bomba de combustible, y de 30 a 87 viene el consumo de la bomba de combustible. Por 30 a 87 viene el amperaje de consumo de la bomba de combustible. Por 85 a 83 es mínimo amperaje que lo está haciendo los drivers de masa de la PCM. Ok, aquí mostramos que se pone un cable puente. Generalmente este cable puente tiene un circuito de protección. Al poner el cable puente se activa la bomba de combustible, y usted puede leer con la pinza perimétrica el patrón de onda de la bomba de combustible. Aquí vemos el patrón de onda. Generalmente el patrón de onda, dependiendo de la selección que haga usted en la pantalla de osciloscopio, puede estar en voltaje o en amperaje. Aquí tenemos una lectura en tiempo y voltaje. Y la onda de la bomba de combustible es una onda corta de pequeños lomos, correspondiente a los números de contacto que tiene de polos de funcionamiento de la bomba de combustible. Generalmente son 3 pares de polos o 6 polos. El de color azul es un patrón de onda en buen estado, y el de color rojo es una onda que tiene defectos de gasto de la bomba de combustible. Usted debe proceder a cambiar la bomba de combustible. Otra técnica utilizada para activar una bomba de combustible es utilizando una pinza lógica. En este caso estoy mostrando la pinza lógica del mercado Power Pro, y usted lo que hace es que pone la pinza lógica conectada al borne positivo y al borne negativo de la batería, y activa la bomba de combustible en el socket del relay retirado por el pin 87. Esto se hace presionando el botón de encendido de voltaje positivo del Power Pro. Al presionarlo hacia adelante, enciende en rojo y activa la bomba de combustible. La bomba eléctrica se desmonta del tanque dependiendo del vehículo en un puente elevador, o retirando la silla trasera y la tapa superior del tanque de combustible, que está debajo del tapete de la silla. Hay que desmontar los tanques. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale like a nuestro canal, añade tu comentario público y contáctanos a través de la red www.bernalempresarios.wix.com. Bernal Empresarios. Muchas gracias por la atención.